Ya, hola jóvenes, muy buenas tardes. Bueno, vamos a iniciar la continuación de la Buenas tardes. clase. Sí, buenas tardes con todos. Bueno, vamos a retomar la clase de la semana pasada, donde nos quedamos viendo la deducción de unas fórmulas para el cálculo tanto de la eficiencia térmica de los ciclos teóricos como la presión media de los mismos. Previamente habíamos hecho un análisis y habíamos llegado a la conclusión de que el ciclo dual con suministro mixto de calor lo podíamos considerar un caso general. Y los casos de los ciclos Otto y Diesel podían ser considerados como casos particulares, ¿no? Eso nos facilitaba la deducción de las fórmulas, porque bastaba deducir las fórmulas de eficiencia y de presión media solamente para el ciclo dual, y a partir de ciertas simplificaciones matemáticas podíamos obtener fácilmente las fórmulas correspondientes para los ciclos Otto y Diesel. Después de la deducción de estas fórmulas, también nos dedicamos a analizar cada uno de los ciclos, ¿no? Particularidades de cada uno de los ciclos. Vimos, por ejemplo, que en el ciclo Otto, sorprendentemente la eficiencia térmica o termodinámica no dependía del calor suministrado al ciclo. Tampoco dependía de la máxima temperatura, ni del coeficiente de elevación de presiones lambda, ¿no? Entonces, eso era sorprendente porque en otros ciclos termodinámicos, como el ciclo de Carnot, por ejemplo, la eficiencia termodinámica sí depende del calor entregado a ese ciclo. Y en los motores reales, en los motores de gasolina reales de encendido por chispa, la eficiencia del motor sí cambia con la cantidad de combustible que ingresa al mismo. Así, cuando nosotros, por ejemplo, en un motor de encendido por chispa con carburador, pisamos el acelerador para que al motor le ingrese más combustible y más aire, simultáneamente, más aire y más combustible, el motor desarrolla más potencia. Pero la eficiencia del motor crece cuando nosotros hacemos esa operación de abrir la válvula de mariposa. Y explicamos por qué ocurría eso, ¿no? Cuando nosotros abrimos completamente la mariposa, ingresa más combustible al motor, en primer término. Eso va a ocasionar que las temperaturas de combustión crezcan. Y hice el comentario que se había comprobado experimentalmente que las reacciones químicas aumentan su velocidad exponencialmente cuando aumenta la temperatura. Se vuelven más rápidas, más eficientes y menos contaminantes. En cambio, cuando nosotros cerramos la mariposa y al motor le ingresa menos combustible y menos aire, entonces las condiciones de operación del motor se empeoran notablemente. No solamente la combustión, sino también el proceso de encendido. El encendido se hace débil y sujeto a fallas. En algunos ciclos se enciende la chispa, salta la chispa eléctrica, y en otros no, o salta muy débilmente, ¿no? Esto afecta a la combustión. La combustión se vuelve más débil, las reacciones químicas más lentas, más contaminantes y menos eficientes. Entonces, había una diferencia notable en eso, ¿no? En cuanto al ciclo teórico y al funcionamiento de los motores de gasolina reales. En cambio, en el ciclo diésel, que dijimos que servía como modelo matemático para simular el comportamiento de los motores diésel grandes, ¿no? De barcos o de ferrocarriles, no ocurre eso. Ocurre que a medida que nosotros aumentamos la cantidad de calor, la eficiencia térmica de ese ciclo disminuye. Sorprendentemente, ¿no? En la demostración vimos eso, que se debía a que el calor rechazado, cuando aumentamos el calor suministrado al ciclo, el calor rechazado aumenta en mayor proporción. Eso hace que la eficiencia vaya bajando poco a poco a medida que aumentamos QSUA. Por supuesto, si nosotros entregamos más calor al ciclo diésel, aumenta la presión media, aumenta el trabajo del ciclo, pero la eficiencia disminuye ligeramente.
En los motores diésel reales también ocurre algo parecido. ¿No es cierto? Cuando nosotros, por ejemplo, en un ómnibus, ya que si nosotros, por ejemplo, sobrecargamos al ómnibus de pasajeros o de carga, ¿qué cosa hace, qué cosa tiene que hacer el chofer para que el vehículo no baje su velocidad? Sabemos intuitivamente que el chofer lo que va a hacer es pisar el pedal del acelerador. Pero cuando hace esta operación, el chofer no está actuando sobre el ingreso del aire, porque en el ducto de admisión del motor no hay ninguna mariposa, como ocurre en los motores de gasolina. En el motor diésel no hay válvula de mariposa en el ducto de admisión, sino que el acelerador está unido mecánicamente a un dispositivo de la bomba de inyección de combustible que hace que la bomba inyecte más combustible cuando el chofer pisa el pedal del acelerador. Entonces, ¿qué cosa ocurre? La mezcla se va enriqueciendo. La cantidad de aire se mantiene constante, pero la cantidad de combustible aumenta. Esto hace que la mezcla se enriquezca. Pero este enriquecimiento tiene un límite, ¿no? La mezcla no puede enriquecerse excesivamente, porque si no comienzan a aparecer los productos de la combustión incompleta. Y el motor va a comenzar a humear, humo negro. El humo negro en los motores diésel es el síntoma típico de que la combustión está siendo incompleta por una mezcla demasiado rica, ¿no? Esto va a provocar pérdida de eficiencia. Se va a gastar energía inútilmente que se va a convertir finalmente en humo negro, ¿no? Entonces vamos a contaminar y la eficiencia del motor va a ir comenzando a disminuir. Claro, el motor de todas maneras va a tener un poquito más de potencia, ¿no? Pero el combustible se está quemando ya en condiciones inadecuadas. Esto lo habíamos comprobado en la fórmula del motor, del ciclo diésel. Voy a compartir pantalla con ustedes para que recordemos lo que vimos en la parte final de la clase. Ya. Es decir, en los rectángulos amarillos que están en la parte superior están los valores del calor específico QSUA que se le entrega al ciclo, QSUA, en kilojoules por kilogramo, y la cantidad que se rechaza, QSUB, ¿no? Y entonces podemos observar los términos o los parámetros que intervienen en ambas fórmulas. Tenemos que T sub C es la temperatura al final de la compresión, pero este valor de T sub C es función de la temperatura al inicio de la compresión. Es T sub A por epsilon a la K-1. Epsilon es la relación de compresión, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que todo este término de acá, que lo estoy subrayando, es constante para ese motor. Para ese motor que tiene una relación epsilon, y asumimos que el exponente K tiene un valor constante. ¿Ya? Noten ustedes que si nosotros aumentamos Q sub A, ρ, el coeficiente de expansión preliminar, va a crecer proporcionalmente. ¿Ya? Si Q sub A aumenta, entonces ρ va a crecer en forma proporcional. Ahora, ¿qué cosa le ocurre al calor rechazado por el ciclo, rechazado al exterior? Vemos que este término C sub E por T sub A para ese motor se va a mantener constante. ¿Está bien? Y el único factor que va a cambiar es el que está entre paréntesis. El factor que cambia es el término que está entre paréntesis. Obviamente, como en este caso aparece ρ a la K, ρ elevado al exponente K, ese término entre paréntesis va a crecer en mayor proporción que el término correspondiente a Q sub A, ¿no? Va a crecer en mayor proporción. Entonces, matemáticamente, ese es el motivo por el cual la eficiencia térmica
va a ir disminuyendo, a medida que crece ρ, tal como se observa en este gráfico. Si nosotros partimos de un ρ inicial de 1,5 y vamos aumentando el calor Q sub A hasta que ρ valga, por ejemplo, 2,25, vemos que la eficiencia va a ir disminuyendo. Desde este valor inicial, 0,55 por ejemplo, hasta este valor final. Digamos 0,52. Entonces disminuye porque el calor rechazado aumenta en mayor proporción que el calor suministrado, Q sub A. Si nosotros recordamos la explicación gráfica que hicimos en la clase pasada, podemos entenderlo con facilidad, ¿no es cierto? Si nosotros, por ejemplo, dibujamos, voy a dibujar en coordenadas TS, todo lo que tenga que ver con eficiencias, mejor es dibujarlo en un diagrama TS. Temperatura, entropía. Entonces, si nosotros dibujamos el proceso de compresión AC, ¿no? A partir de C suministramos calor a presión constante, supongamos hasta el punto Z', de ahí rechazamos calor, a B, y finalmente, la expansión de Z' a B, y después hasta el punto A. Si nosotros agregáramos más calor, esta curva va a crecer un poco, esa presión constante, pero el rechazo de calor aumenta más rápido, porque la curva isométrica AB es más empinada, tiene más pendiente. Entonces, se puede observar, ¿no?, con claridad que el calor que se rechaza, el aumento del calor que se rechaza, crece más rápido que el calor que le estamos agregando al ciclo. Y por lo tanto, el trabajo crece con menos rapidez. En el ciclo Otto no ocurría eso. En el ciclo Otto, a medida que aumentábamos el calor, Q sub A, Q sub B también crecía en la misma proporción. Aquí Q sub B crece más rápido. El calor que se pierde al exterior crece más rápido. Por eso que la eficiencia va bajando. Ahora, algo interesante. Si nosotros dibujáramos el mismo ciclo diésel en coordenadas presión-volumen, ¿qué tendríamos? ¿Cómo sería el diagrama? Entonces, si yo pongo presión-volumen, y supongan ustedes que el ciclo inicial fuese tal como lo voy a dibujar, por ejemplo, AC, acá es el punto Z, acá no, me había equivocado, no es Z', sino Z. Después viene el proceso de expansión y el proceso de rechazo de calor, BA. Si nosotros agregamos más calor, el punto Z se desplaza hacia la derecha. Y eso va a provocar que el punto B suba. Vamos a tener un nuevo punto B. ¿No es cierto? El haber aumentado la cantidad de calor al ciclo, ha provocado que el trabajo también se incremente. Este es el incremento del trabajo. El trabajo original era W, pero como le hemos agregado más calor, se ha incrementado el trabajo en esta magnitud, en el área achurada, ¿no?, que la ha achurado. Ahora, ¿qué cosa va a ocurrir en un motor real? Acabo de poner el ejemplo del ómnibus, ¿no?, que el chofer va llenando de pasajeros. Y ya nosotros sabemos por nuestra experiencia cotidiana
que si suben cada vez más pasajeros y el chofer quiere ir con la misma velocidad, tiene que pisar el pedal del acelerador. Es decir, se va a inyectar más combustible al motor. Pero mencioné que esto tenía su límite, ¿no? Si la mezcla se enriquece demasiado, entonces la combustión comienza a ser cada vez más incompleta. Y esta combustión más incompleta en un motor diésel se traduce en un humo cada vez más oscuro, más opaco, más negro. Sinónimo inequívoco de que la combustión está siendo incompleta por la formación de hollín, por combustión incompleta. ¿Ya? Entonces, en los motores reales, es decir, el valor de Rho tiene un límite. Ya nosotros no podemos aumentar la cantidad de Rho ilimitadamente, ¿no? Nosotros en teoría podemos lograr, solamente en teoría, que el punto Z se desplace hasta la vertical que pasa por B, ¿no? Hasta ahí podríamos tener teóricamente. Pero eso es solamente como dibujo, como esquema. En la práctica, Rho es mucho menor. Rho en la práctica es menor que 2 o 2,2. Si nosotros seguimos aumentando Rho, por ejemplo, seguimos moviendo el Rho para que se desplace el punto Z a la derecha, el Rho va a seguir creciendo. Pero eso en la práctica se va a traducir en humo negro. El humo negro es inaceptable en el funcionamiento de los motores diésel. No solamente implica una combustión incompleta, sino un funcionamiento en condiciones inaceptables. El motor comienza a recalentar. El aceite se envejece rápidamente y eso provoca el desgaste prematuro del motor. ¿Ya? Entonces, para eso los fabricantes le ponen un tope a la bomba de inyección, para que el chofer no inyecte más combustible que el que debe inyectar. ¿No? A la bomba se le pone un tope, controlando el máximo suministro de combustible. ¿Está bien? ¿Se ha entendido, por favor? ¿Se ha entendido la explicación, jóvenes? Voy a suponer que sí. Sí, profesor. Muy bien. Muy bien, vamos a silenciar a todos. Ya. Aquí podemos ver lo mismo, ¿no? Que es en el motor diésel, en el ciclo diésel, si nosotros aumentamos el calor QSUA, esto va a provocar el aumento de Rho. En el ciclo Otto era lambda. Aquí el que crece es Rho. Entonces, Rho crece si nosotros aumentamos el calor, supongamos de un valor inicial 1,5 hasta un valor final 2,25. Entonces, vean ustedes que esto va a provocar que la presión media del ciclo aumente. ¿Por qué? Porque el trabajo va a aumentar. Si le agregamos más calor, el trabajo que desarrolla el ciclo va a aumentar. Y este incremento de trabajo provoca el aumento de la presión media, en forma proporcional. Lo podemos observar en la fórmula, ¿no? En la fórmula. Si nosotros aumentamos Rho, la presión media crece casi en forma directamente proporcional. Una variación lineal. Si nosotros hacemos una comparación gráfica, ¿ya? Que sea un análisis gráfico, entonces, lo que en esta diapositiva se ha pintado de color azul, ¿qué cosa es? ¿Un ciclo Otto o diésel? El ciclo que está pintado de color azul, ¿qué cosa es? ¿Otto o diésel? Otto. Otto. Otto, profesor. Ciclo Otto, en ambas coordenadas, presión, volumen y temperatura, entropía. Si nosotros consideramos como premisas, ¿no? Para comparar, vamos a mantener algunas premisas, solamente para efectos de comparación. Vamos a suponer que Q sub A es constante. Calor agregado al ciclo por kilogramo
de aire o de mezcla, aire-combustible. Vamos a suponer, por supuesto, que es el mismo motor, con el mismo épsilon y el mismo K. Vamos a considerar que el punto inicial de la compresión, el punto A, es el mismo. Por eso P sub A y T sub A constante. Y lo voy a comparar con el ciclo diésel. Lo que en este momento se va a pintar de color rojo es un ciclo diésel, que tiene el mismo épsilon, que tiene el mismo K, y que el calor agregado también es el mismo en ambos casos, para el ciclo Otto y para el ciclo diésel. ¿Ya? Ahora, ¿cuál de esos dos ciclos tiene mayor eficiencia? Si nosotros utilizamos la fórmula de la eficiencia, que es 1 menos Q sub B sobre Q sub A, si Q sub A es el mismo en ambos ciclos, entonces aquel ciclo que rechace más calor va a ser menos eficiente. El ciclo, que pierda más calor va a ser el menos eficiente. Y nosotros podemos ver, acá en el diagrama TS de la derecha, que el ciclo que rechaza más calor al exterior es el ciclo rojo, es el ciclo diésel. ¿Por qué? Porque el área rechazada de 4' a 1 para el ciclo diésel es mayor que para el ciclo Otto, que es un área más pequeña. Entonces llegamos a la conclusión que para estas condiciones que hemos asumido, la eficiencia del ciclo Otto es mayor que la eficiencia térmica del ciclo diésel. Sorprendentemente. ¿Por qué eso nos debe sorprender? Porque no hay una correlación. Eso no se cumple para los motores diésel reales. Sabemos que los motores diésel reales son más eficientes. Entonces, ¿a qué se debe esta contradicción? Bueno, la contradicción se debe a que una de las premisas que hemos asumido no es válida para los motores reales. ¿Cuál es esa premisa? Que los motores diésel reales siempre trabajan con una relación de compresión mayor. Los motores diésel reales, épsilon, de los motores diésel, siempre son mayores que el épsilon de los motores de gasolina. ¿Ya? Por una razón sencilla, ¿no? Es decir, en el motor diésel nosotros necesitamos de que el combustible cuando lo inyectemos se autoinflame, se autoencienda. Si épsilon no fuese lo suficientemente alto, entonces al final de la compresión el aire no va a estar muy caliente y el combustible no se va a autoencender. Esa es una de las razones, ¿no? Además, otra razón importante es que en los motores diésel reales no comprimimos una mezcla aire-combustible. Lo que comprimimos es solamente aire. Eso nos permite comprimir tanto como resista la estructura del motor. Sabemos que no va a haber ninguna explosión ni ningún autoencendido en la compresión, porque lo que estamos comprimiendo es aire. Y el aire, pues, no es combustible. Entonces, eso nos permite también, en los motores diésel reales, comprimir tanto como la estructura nos permita, ¿no? Entonces, vamos a comparar eso bajo condiciones más reales. Es decir, que la relación de compresión sea mayor para el ciclo diésel que para el ciclo Otto. Ya vamos a considerar eso como premisa, ¿no? Que la relación de compresión del ciclo diésel sea mayor que la del ciclo Otto. En este gráfico, nuevamente lo que se ha pintado de color celeste es un ciclo Otto. ¿Ya? Y lo que se va a pintar en este momento de color rojo es un ciclo diésel. Pero ¿cuáles son las condiciones, las premisas que hemos considerado en este caso para comparar? Primeramente, vamos a considerar que el calor es el mismo, ¿ya? Para poder comparar. Q sub A es el mismo.
la cantidad de calor que se le entrega a cada ciclo. Vamos a considerar que el exponente adiabático K y el punto inicial de compresión es el mismo punto 1. ¿Ya? El mismo punto 1 para los dos ciclos. Y el exponente K vamos a considerarlo también igual. Ahora, vamos a considerar una quinta premisa que en la práctica no se cumple muy bien, no es cierta, mejor dicho, no es cierta, pero sí nos permite comparar con facilidad. ¿Cuál es? Que la presión máxima de ambos ciclos sea igual. La presión máxima en ambos ciclos sea igual. Ya sabemos que la presión máxima en el ciclo Otto ocurre cuando finaliza el suministro de calor, en el punto 3. Ahí alcanzamos la presión máxima. Y vamos a considerar que para el ciclo diésel también es la misma. En la práctica eso no se cumple. En los motores diésel la presión máxima es mayor, porque la estructura del motor diésel es más robusta. El motor diésel soporta mayores presiones. ¿Ya? Mayores presiones. Menores temperaturas, pero mayores presiones. Eso ocurre en los motores diésel reales. Pero para efecto de comparación vamos a suponer que la presión máxima es la misma en ambos. Entonces, con esa premisa pasamos al diagrama TS, temperatura-entropía. ¿Ya? Y consideramos primeramente el ciclo Otto, el ciclo de color celeste. Por el punto de máxima presión, el punto TS, acá, pasamos la curva isobárica. Esta curva es la isobárica, que pasa por el punto 3. Porque estamos aceptando que esta premisa sí se cumple. Teóricamente, por lo menos, ¿no? Esta premisa de presión constante se cumple, supongamos. Y entonces, el punto 2 para el ciclo diésel se ubicará en la intersección de esta curva isobárica con la curva vertical que pasa por 1, 2. Es decir, en la intersección va a ser esta. Y eso nos va a determinar la ubicación del punto 2 para el ciclo diésel. ¿Está bien? Ahora, estamos considerando que Q sub A es el mismo calor. Las cantidades de calor iguales. Para el ciclo Otto, ¿cuál era el calor suministrado del ciclo? Para el ciclo Otto, el calor suministrado es el área bajo la curva. 2', 3'. Es decir, sería el área. Este es el número, a ver qué número es este. 6, ¿no? Parece 6. A ver. 6, 2', 3', 5', 6. Toda esta área es el calor entregado al ciclo. Lo que estoy achurando. ¿Y cuál sería el área para el ciclo diésel? Noten ustedes que todavía no sabemos la ubicación del punto 3 del ciclo diésel. ¿Dónde lo ubicamos? ¿Qué condición utilizamos para ubicar al punto 3 del ciclo diésel? La condición es que el área debajo de la curva roja sea exactamente al área que he achurado del ciclo Otto. Es decir, Q sub A del ciclo Otto es el mismo que el Q sub A del ciclo diésel. Pero como esta curva roja, esta de acá, es más alta que la curva azul del ciclo Otto, entonces el punto 3 del ciclo diésel debe ubicarse a la izquierda del punto 3 del ciclo Otto. El punto 3 debe estar a la izquierda que el punto 3'. ¿No es cierto?
porque esta curva roja es más alta que la curva celeste. Y entonces, ahí podemos ver cuál de los dos ciclos rechaza más calor al exterior. ¿Cuál de esos dos ciclos rechaza más calor? El ciclo Otto. El ciclo Otto rechaza más calor. Entonces, podemos llegar a la conclusión, con esa respuesta, es de que el ciclo diésel es más eficiente, porque rechaza menos calor. El Q sub B del ciclo diésel es menor que el Q sub B del ciclo Otto. Y esto nos permite deducir que la eficiencia del ciclo diésel es mayor que el ciclo Otto, ¿no? Y esto sí coincide con la realidad. Los motores diésel son más eficientes que los motores a gasolina. Y una de las razones importantes de ello es que la relación de compresión de los motores diésel siempre es mayor que la relación de compresión de los motores de gasolina. En los motores diésel automotrices, por ejemplo, la relación de compresión puede llegar hasta 24 para camionetas, por ejemplo. Mientras que la relación de compresión para un motor de gasolina, máximo en la actualidad, llega a 11, 11,1, 11,2, no más. Además, hay otra razón adicional, pero que todavía no le hemos explicado. Los motores diésel siempre trabajan con exceso de aire. Y el exceso de aire permite siempre una combustión más completa. Los motores de gasolina trabajan con una relación aire-combustible cercana a la estequiométrica. Es decir, con muy poco exceso o sin exceso. En cambio, los motores diésel siempre trabajan con un exceso apreciable. ¿Está bien? ¿Se ha entendido? Ahora, el tercer ciclo teórico es el ciclo dual, ¿no? Con suministro mixto del calor. Nosotros sabemos que en este ciclo dual, una parte del calor se suministra a volumen constante, la primera parte, y la segunda parte se suministra a presión constante, ¿no? Tal como lo hemos dibujado ahí en el diagrama. En ese diagrama TS se ve que una parte del calor durante el proceso CZ', este es a volumen constante, se suministra el calor Q sub A', ¿no? Es decir, el área debajo de la curva CZ' es el calor Q sub A', todo el área. No lo voy a churar para no llenar la figura de líneas y rayas, ¿no? Es el área bajo la curva CZ'. Y la segunda parte se entrega de Z' a Z, pero ya con un proceso a presión constante, isobárico. Aquí entregamos Q sub A 2'. Y esa área es ese calor, perdón, es el área debajo de la curva Z', Z. El área debajo de la curva Z', Z. Tampoco lo voy a churar para no saturar el dibujo. Aquí se indica eso, Q sub A total y Q sub B, ¿no? Ahora, habíamos visto que matemáticamente Q sub A' más Q sub A2' responde a esta fórmula. ¿No? En función de lambda y en función de ρ. ¿No? En función de lambda y en función de ρ. Además de C sub B y T sub C. Ya sabemos que T sub C es igual a T sub A
por epsilon a la K menos 1. El valor de Q sub B, ya sabemos que es el área debajo de la curva BA. El área debajo de la curva BA. Y matemáticamente responde a esta fórmula. ¿Ya? Ahora, gráficamente, ¿qué pasaría si yo, manteniendo estos parámetros constantes, lo que he indicado acá, constantes, qué pasa si, por ejemplo, elijo aumentar lambda? Elijo aumentar lambda para que la curva roja se convierta en la curva azul, en el ciclo azul. ¿Ahí ha aumentado lambda? No. Para el ciclo celeste, ¿ha aumentado el valor de lambda? Sí, ¿no es cierto? La respuesta es positiva, porque sabemos que lambda es igual a pz' sobre pc, o lo que es lo mismo, tz' sobre tc. Para el ciclo celeste, efectivamente, el valor de z' ha aumentado. Este es el nuevo z'. Entonces, tz' ha aumentado y pz' también ha aumentado. ¿Cierto? Y por lo tanto, ha aumentado lambda. Pero, ¿qué le ha pasado a Rho? Vamos a... A ver. Eso tengo que hacer porque alguien entra con el micro prendido, ¿no? A ver. Entonces, ¿qué le ha pasado? Ha aumentado lambda, manteniéndose Q sub A constante. ¿Qué le ha pasado a Rho? Si Q sub A' crece, y yo quiero mantener Q sub A constante, obviamente Q sub A2' debe disminuir. Y cuando Q sub A2' disminuye, esto implica que Rho disminuye. Entonces, si lambda aumenta, Rho tiene que disminuir para que Q sub A se mantenga constante. Los dos no pueden crecer. Lambda y Rho no pueden crecer simultáneamente si yo quiero que Q sub A se mantenga constante. Claro, otra cosa sería que yo permita que Q sub A aumente, ¿no? Si Q sub A aumenta, ahí sí, lambda y Rho pueden crecer. Pero yo mismo me estoy planteando la condición de que Q sub A se mantenga constante. Entonces, si lambda aumenta, Rho tiene que disminuir. Y viceversa. Si lambda disminuye, Rho tendría que aumentar, como va a ocurrir con ese ciclo verde. En este ciclo verde también es dual. ¿Qué cosa le ha pasado a lambda? ¿Qué le ha pasado a lambda en el ciclo verde? En el ciclo verde, lambda ha disminuido y Rho ha aumentado. O lo que es lo mismo, Q sub A' ha disminuido y Q sub A2' ha aumentado. ¿No es cierto? Ahora, ¿qué cosa le pasa al ciclo cuando lambda aumenta? ¿Qué le pasa a Q sub B, al calor rechazado? ¿Aumenta o disminuye? Para el ciclo celeste, con respecto al ciclo rojo, ¿el calor rechazado ha aumentado o ha disminuido?
Pregunta para ustedes, por favor. Disminuye. Ha disminuido. Disminuye. El Q sub B efectivamente ha disminuido. Correcto, los dos. Entonces, eso implica que la eficiencia térmica ha aumentado. ¿Ya? Entonces, si estas condiciones se mantienen, las que están aquí, si son ciertas las condiciones, las premisas, entonces, si lambda aumenta, esto va a permitir que la eficiencia térmica aumente. Si yo hubiera optado por la alternativa contraria, es decir, si lambda disminuye, la eficiencia térmica también hubiera disminuido. Rho hubiera aumentado, pero la eficiencia térmica hubiera disminuido. Vamos a ponerlo acá. Entonces, si Rho hubiera aumentado, la eficiencia térmica hubiera disminuido. Y eso lo podemos comprobar de la siguiente forma, matemáticamente. ¿Cómo lo podemos comprobar matemáticamente? Bien, cuando yo calcule la eficiencia térmica, yo voy a tener que poner esto de acá, ¿no? 1 menos Q sub B sobre Q sub A. Si Q sub A yo lo mantengo constante como condición, como premisa, la mantengo constante, entonces, para que la eficiencia térmica aumente, Q sub B tendría que disminuir. ¿No es cierto? El calor rechazado por el ciclo, perdido por el ciclo, tendría que disminuir. Y entonces yo veo la fórmula de Q sub B, analizo la fórmula de Q sub B. ¿Qué cosa me conviene para que Q sub B disminuya? ¿Que lambda aumente y que Rho disminuya o lo contrario? Yo puedo analizar matemáticamente que el exponente Rho está elevado al exponente K. El coeficiente Rho, mejor dicho, ¿no? Está elevado al exponente K y el exponente K es mayor que 1. Esto vale 1,3, por ejemplo, ¿no? 1,3. Mayor que 1. Entonces, si Rho aumenta, Rho a la K va a aumentar mucho más, porque está elevado a un exponente mayor que 1. Y entonces, si ocurriese eso, que Rho aumente, entonces Q sub B va a aumentar más. Lo que me conviene a mí para que Q sub B no aumente mucho, preferible es que lambda aumente y que Rho disminuya. Porque lambda está elevado al exponente 1. En cambio, Rho está elevado al exponente K. Entonces, a mí me conviene que lambda sea el factor que crezca. Y más bien que Rho disminuya. Eso me va a garantizar que el crecimiento de Q sub B va a ser pequeño. O más bien dicho, va a disminuir. En este caso concreto, va a disminuir. Voy a ponerlo. Si lambda crece y Rho disminuye, manteniéndose Q sub A constante, entonces esto va a implicar que Q sub B disminuya. Y si Q sub B disminuye, manteniéndose Q sub A, la eficiencia térmica va a aumentar. Tal como lo pongo aquí, en este rectángulo anaranjado, abajo. Si lambda aumenta y Rho disminuye, la eficiencia térmica va a aumentar. Q sub B va a disminuir. ¿Está claro? Entonces, matemáticamente y gráficamente, hemos comprobado que eso se va a cumplir si es que se mantienen estas premisas. Y de ahí sacamos una conclusión muy importante. Si es que este análisis que acabamos de hacer lo juntamos con el análisis anterior, el análisis gráfico anterior, es decir, este de acá, este.
¿A qué conclusión podemos llegar? Importante, que se cumplen todos los motores. Si yo comparo, por ejemplo, el ciclo Otto con el ciclo diésel, tal como lo he hecho acá, desde el punto de vista termodinámico, ¿qué cosa es mejor? ¿Cuál es la mejor opción? ¿Suministrar el calor a volumen constante o a presión constante? Vimos y demostramos gráficamente y matemáticamente que era preferible suministrar el calor como en el ciclo Otto, ¿no? Dadas estas condiciones, es preferible suministrar el calor a volumen constante que a presión constante. Eso nos va a garantizar una mayor eficiencia. Y en este último gráfico del ciclo dual, también hemos visto lo mismo. Es preferible suministrar más calor a volumen constante que a presión constante. Es preferible que el ciclo rojo se convierta en el ciclo celeste en vez de que se convierta en el ciclo verde. ¿Ya? Si nos dieran a optar, a escoger, preferible es el ciclo celeste que el ciclo verde. Porque en el ciclo celeste estamos suministrando más calor a volumen constante. Y eso se cumple siempre, no solamente en los motores de combustión interna, en cualquier máquina de combustión. Lo ideal para garantizar de que la combustión se realice a mayor temperatura y con mayor eficiencia, es necesario que el momento en que se produce la combustión, el volumen sea el más pequeño posible. La cámara sea la más pequeña posible. ¿Por qué? Porque así los reactivos, el aire más el combustible, van a estar más concentrados en un volumen más pequeño. ¿Está claro? Y entonces cuando toda la energía química se transforme en calor, ese calor va a servir para aumentar la energía interna de los gases. ¿Qué implica eso? Que la energía interna de los gases crezca. Que la temperatura de combustión sea máxima. Cuando la combustión se realiza en un volumen pequeño y constante, toda la energía interna del combustible se convierte en alta temperatura de los gases, en la máxima temperatura de los gases. De tal forma que cuando comienza la expansión, los gases están a gran presión y a gran temperatura. Esa gran presión de los gases va a empujar al pistón muy enérgicamente en la carrera de expansión y se va a producir una gran cantidad de trabajo. Si nosotros permitimos que la combustión se realice a presión constante, ¿qué va a implicar eso? Que el pistón va a comenzar a bajar como en el ciclo diésel, ¿no? En el ciclo diésel, vean ustedes, ¿qué cosa pasaba en el ciclo diésel? Ahí tenemos el ciclo diésel. ¿Qué pasa en el ciclo diésel? Que nosotros suministramos calor acá, pero el pistón ya se va expandiendo. El pistón va bajando de C a Z. Entonces, la última parte del calor que entregamos cerca de Z se produce ya cuando el pistón ha bajado y el volumen en la cámara ha aumentado. Un gran volumen en la cámara no nos va a garantizar altas temperaturas de combustión por la ley de los gases, ¿no? Cuando un gas está en un volumen grande, la presión no va a crecer mucho. En cambio, si el volumen fuese pequeño, la presión y la temperatura sí van a crecer. Y lo que nosotros queremos es que al inicio de la expansión, los gases estén lo más calientes posibles y a la más alta temperatura posible también. Eso nosotros lo logramos si es que escogemos un proceso a volumen constante. ¿Está claro? Entonces, en un motor real esa condición se va a cumplir. Para que cualquier proceso de combustión en un motor de combustión interna sea eficiente, la combustión tiene que realizarse siempre en las cercanías del punto muerto superior.
cuando el volumen del cilindro es pequeño. Si la combustión por algún motivo se demora o se rechaza, ¿qué va a ocurrir? Si la combustión se rechaza, ya el volumen en la cámara va a aumentar. Y el aumento del volumen, ¿qué cosa provoca? ¿Qué efecto provoca en la temperatura? La temperatura de combustión va a disminuir. Y las reacciones químicas de combustión a bajas temperaturas, lo vuelvo a repetir, son lentas. Las reacciones químicas a bajas temperaturas son lentas, son incompletas y son contaminantes. ¿Está bien? ¿Hay alguna pregunta de lo que acabo de mencionar? Eso que he dicho es muy importante. ¿Ya? Lo apuntan. Cuando escuchen la grabación, lo apuntan. ¿Se ha entendido, por favor? Supongo que sí. Ya. Ahora, mire, en este caso voy a hacer, estos gráficos son utilizando el Excel. No pongo acá el programa en Excel, ustedes lo van a ver en el aula virtual, está el Excel correspondiente, solamente estoy utilizando acá en la diapositiva los gráficos de los parámetros termodinámicos del ciclo dual, bajo la premisa que Q sub A se mantenga constante. La premisa es que Q sub A se mantenga constante. Entonces, si yo dibujo, por ejemplo, cómo cambia ρ en función de lambda, ya hemos mencionado que estos parámetros son inversamente proporcionales. Cuando lambda aumenta, manteniéndose Q sub A constante, ρ va a disminuir. Y vemos que efectivamente ocurre eso. ρ disminuye a medida que lambda aumenta, manteniéndose Q sub A constante. ¿Y este gráfico de dónde sale? Sale utilizando esta fórmula. Esta fórmula de arriba, que está en el cuadro verde. ¿Y de dónde sale esa fórmula verde? Sale de aquí, ¿no? Yo estoy considerando Q sub A constante. Esto lo hago constante. Y despejo ρ. Despejo ρ. Al despejar ρ, es que yo obtengo esa fórmula verde. Esta de acá. ¿Está claro? Y entonces dibujo ρ en función de lambda. Vean ustedes los rangos de variación. Lambda varía desde 1 hasta este caso concreto, ¿no? 3.8, digamos. Cuando lambda alcanza su máximo valor de 3,8, en este caso concreto, ¿cuánto vale ρ? Vale 1. ¿Ya? Cuando lambda es máximo, ρ es mínimo. Y el ρ mínimo es 1. Pero, ¿en qué ciclo se cumple que ρ vale 1? Si ustedes recuerdan la clase pasada, eso ocurre en el ciclo Otto. Estaríamos convirtiendo el ciclo dual en ciclo Otto. El ciclo Otto sería el caso límite, ¿no? Cuando tengamos lambda máximo y ρ mínimo. Si consideramos lo contrario, la variación de ρ, ρ varía desde el valor mínimo de 1 hasta el valor máximo, digamos, 3,1 en este caso concreto. No significa que no pueda variar más, ¿no? En otro caso podría ser mayor. Ahora, vean ustedes, cuando ρ alcanza su valor máximo de 3,1, ¿qué le pasa a lambda? ¿Cuánto vale lambda? Lambda es el valor mínimo. El valor mínimo es valor 1.
¿En qué ciclo se cumple que lambda vale 1? En un ciclo diésel. En un ciclo diésel, efectivamente. Esto se cumple en el ciclo diésel. Entonces, el ciclo dual lo hemos convertido en ciclo diésel cuando lambda valga 1. ¿Ya? Son los casos límites. Ahora, vean ustedes cómo cambia la eficiencia térmica a medida que lambda aumente. Si lambda aumenta, disminuyendo simultáneamente ρ, eso provoca que la eficiencia térmica del ciclo va a ir aumentando. Claro, cada vez en forma más lenta, ¿no? No es una tendencia lineal, no es un crecimiento lineal. Va creciendo, claro, cada vez con más lentitud, pero crece. Entonces nos conviene que el ciclo dual se parezca más al ciclo Otto que al ciclo diésel, en aras de que la eficiencia aumente. ¿Ya? Ahora, ¿qué cosa le pasa a los parámetros de temperatura y presión cuando esto ocurra? Cuando lambda crezca. Cuando lambda crezca, vean ustedes, las temperaturas máximas Tz y Tz' van a crecer. Y eso lo habíamos visto en el gráfico anterior, aquí. Vean ustedes, ¿qué le pasa a la temperatura Tz? Cuando lambda aumentaba, Tz también aumentaba. En el ciclo celeste, con el lambda mayor, la temperatura Tz es la máxima. Lo mismo ocurría con los valores de Z', ¿no? Acá tenemos el Z' rojo, acá tenemos el Z' verde. Vemos también que cuando lambda aumentaba para el ciclo celeste, la temperatura Tz' va creciendo. Entonces, eso concuerda con el análisis, ¿no? A medida que lambda crezca, Tz y Tz' van a aumentar. Lo mismo le pasa a Pz. Si Tz' crece y lambda crece, Pz va a crecer. Si lambda crece, Pz también va a crecer. Entonces, nosotros podríamos decir, sería pues ideal que el ciclo dual, hacerlo que se convierta al ciclo Otto. En la práctica, eso significaría que convirtamos a un motor diésel en un ciclo parecido al motor de gasolina. Pero eso no se puede hacer. En un motor diésel siempre va a funcionar con autoencendido. No va a funcionar con una bujía, en primer término, ¿no? Los motores diésel van a funcionar partiendo de la premisa que el combustible se va a autoencender por el calor que se genera en la compresión, no por la acción de una bujía. Entonces, desde el punto de vista práctico, al motor diésel no lo podemos convertir en un motor encendido por chispa. Además, tenemos otras limitaciones. ¿Qué pasa si nosotros pretendiésemos seguir aumentando lambda, ¿no? Sin ninguna preocupación? Alentados por el hecho que sabemos que eso va a provocar que la eficiencia térmica aumente. Pero hay factores que limitan. Miren, es decir, los materiales no pueden resistir ilimitadamente sobre presiones y sobre temperaturas. Cuando aumenta lambda, aumentan las temperaturas y aumentan las presiones. Pero los materiales no pueden soportar ilimitadamente altas temperaturas y altas presiones. Eso va a provocar el colapso del motor. Si sobrepasamos ciertos valores de presiones y temperaturas máximas,
vamos a provocar el colapso del motor. Entonces, en términos prácticos, vamos a tener temperaturas máximas permisibles. Por ejemplo, este valor. No vamos a poder superar este valor. Y este valor nos va a determinar un valor de lambda máximo. Desde el punto de vista de temperatura, este sería el lambda máximo. Y del punto de la presión, lo mismo. El motor no puede sobrepasar esta presión. Esta es la presión máxima. Y esto nos va a determinar otro lambda. Lambda 2 máximo. El otro era lambda 1. De estos dos lambdas, obviamente tengo que escoger aquel que satisfaga ambas limitaciones de máxima temperatura y máxima presión. Entonces yo escojo el lambda menor. Generalmente el lambda menor está determinado por las limitaciones de presión. El lambda menor está determinado por los valores máximos de presión. ¿Cuánto es ese lambda? Digamos, ese lambda 2. Para un ciclo de un motor automotriz diésel. Un motor de automóvil o de camioneta o de un pequeño ómnibus diésel. 2. Para que los materiales soporten las máximas presiones y las máximas temperaturas. ¿Está claro? Para que se cumpla eso, por ejemplo, yo no podía utilizar gasolina en un motor diésel. ¿Qué pasaría si utilizo yo gasolina en un motor diésel? Como la gasolina se autoenciende con más dificultad que el petróleo, eso va a provocar que lambda crezca. Pero si lambda crece, se van a sobrepasar los valores de máxima presión y máxima temperatura. Entonces, no puedo utilizar gasolina en los motores diésel, porque la gasolina se autoenciende con dificultad. Y cuando se encienda va a provocar una gran detonación. Esa detonación va a provocar sobrepresiones que van a hacer que el motor colapse. Entonces, en el motor diésel yo tengo que utilizar un combustible que se autoencienda con rapidez para que no provoque una detonación muy severa y eso no provoque daños en el motor. Claro, esto me estoy adelantando, solamente lo estoy comentando, ¿no? Ya cuando vayamos avanzando en el curso, vamos a entender cabalmente lo que estoy diciendo, ¿no? Que yo en un motor diésel no podía utilizar gasolina como combustible, porque eso provocaría una detonación que provocara grandes daños estructurales al motor. ¿Está bien? ¿Se entendió, por favor? Profesor, una consulta. Sí. Y allí, más bien los motores de combustión interna no trabajan así con detonaciones, con explosiones. No. A pesar que al motor de gasolina, antiguamente, y hasta ahora, le llaman motor de explosión, ¿no? Pero la explosión es cuando todo, que decir, arde instantáneamente, como cuando utilizamos un explosivo. En un explosivo sí se produce una detonación, una explosión. En el motor de encendido por chispa, donde la combustión es muy rápida, es cierto, dura milisegundos, pero es paulatina. No es que toda la mezcla dentro de la cámara arde en simultáneo. Si toda la mezcla ardiera simultáneamente, ahí sí se provocara una explosión. Pero una explosión que dañaría el motor, definitivamente, lo haría colapsar. En un motor de encendido por chispa, a pesar de que la combustión es rápida, va avanzando paulatinamente, desde la bujía hasta la zona más alejada de la cámara.
pero en forma paulatina, no simultánea. No es como si estallara dinamita o nitroglicerina. No, es una mezcla que va ardiendo rápida, pero paulatinamente. ¿Está claro? Entonces, ese nombre de motor de explosión no es muy apropiado. Lo que sí podemos decir que la combustión siempre es rápida, pero no instantánea. Es como explicó una vez, si no me equivoco, por zonas entonces, ¿no? O sea, Sí, sí, va avanzando paulatinamente. Y en el motor diésel también, ¿no? Solamente al principio de la combustión diésel, solamente al principio es, digamos, hay una pequeña explosión, pero no arde todo el combustible. Es decir, la inyección todavía prosigue. Una vez iniciada el encendido en el motor diésel, el inyector sigue inyectando. Y después ya el inyector se convierte como en un lanzallamas, que a medida que se va inyectando, se va encendiendo. Pero el lanzallamas, como ustedes saben, no provoca una explosión. La explosión se produce solamente si es que todo el combustible ardiese instantáneamente, simultáneamente, todo. Y eso en el motor no debe ocurrir. ¿Está bien? ¿Se entendió? sí, ahora sí. Gracias, profesor. Ya, perfecto. Ahora, acá vean ustedes cómo cambia la eficiencia térmica de los ciclos teóricos, ¿ya? De los ciclos teóricos. Lo estoy resaltando, no de los motores reales, sino teóricos. Pero utilizando las relaciones de compresión reales, de motores reales. Para el ciclo Otto tenemos la curva azul, Otto. La curva verde es para el ciclo dual. Como por ejemplo, los motores diésel de automóviles o camionetas. Y la curva roja es para los motores diésel reales, grandes. Pero el valor de la eficiencia térmica, repito, corresponde a los ciclos teóricos. Podemos ver ahí, se puede uno dar cuenta que si nosotros extrapoláramos las curvas para todo el rango, ¿cuál sería el ciclo que tiene más eficiencia? Si es que en los tres ciclos utilizáramos el mismo rango de épsilon. Visualmente, para una determinada relación de compresión, por ejemplo, para esta relación de compresión, ¿cuál de los tres ciclos tiene mayor eficiencia? El Otto. El Otto. Y ahora ya sabemos por qué. Porque en el ciclo Otto todo el calor lo entregamos a volumen constante. Y eso, desde el punto de vista termodinámico, es lo que conviene para alcanzar las mayores eficiencias. El ciclo de menor eficiencia, ¿cuál es? Para esta relación de compresión, ¿cuál es el ciclo de menor eficiencia? El Otto es correcto, el de mayor eficiencia. ¿Y cuál es el de menor eficiencia? El diésel. El diésel. ¿Por qué motivo? Porque el calor lo entregamos íntegramente en un proceso isobárico, cuando el pistón continuamente va bajando y cada vez el volumen en la cámara es mayor. Eso no nos permite alcanzar altas temperaturas. En el ciclo dual es un término intermedio, ¿no? Entonces, las tendencias son razonables. El ciclo de mayor eficiencia desde el punto de vista termodinámico es el ciclo Otto. Pero vemos que en la práctica el rango de épsilon de los motores de gasolina solamente es este, de 8 hasta 11, ¿no?
En cambio, en los automóviles con motor diésel, el rango de relación de compresión es mayor. A pesar de que termodinámicamente no es muy bueno, no es tan bueno como el ciclo Otto, pero debido a las altas relaciones de compresión, esos motores reales tienen mayores eficiencias. ¿Se ha entendido? Entonces, repito, el ciclo Otto es el más eficiente de todos, porque desde el punto de vista termodinámico, el calor lo entregamos a volumen constante, cuando el volumen en la cámara es pequeño, y eso permite que toda la energía entregada se convierta en energía interna de los gases, a altas temperaturas, al inicio de la expansión. Eso es lo que queremos, que al inicio de la expansión tengamos las mayores temperaturas y las mayores presiones, para que esa presión de los gases empuje enérgicamente al pistón y eso permita desarrollar una gran cantidad de trabajo motriz. Listo. Profesor, y una consulta, es lo que menciona de que el ciclo Otto se desarrolla a volumen constante, es nada más teórico, ¿no? O sea, en la Teórico. práctica no Eso ocurre. es aproximado, aproximado. Es decir, en un motor Otto, en un motor de gasolina, durante la combustión, el volumen, por ejemplo, cambia, digamos, un 5 o 6% con respecto al volumen muerto, aumenta en 6%. Pero en un motor diésel aumenta más, porque entregamos calor, es decir, ya cuando el pistón está bajando. Pero lo que usted comenta es cierto, solamente es teórico, solamente teóricamente, ¿no? El calor se suministra a velocidad infinita. Y por eso que el volumen lo consideramos teóricamente constante, ¿no? En la práctica eso es imposible. ¿Está bien? ¿Hay alguna otra pregunta, por favor? No hay más preguntas. Ya. Pasamos entonces a otro punto. La sobrealimentación. Un ratito, por favor. Lo que hemos visto son los ciclos termodinámicos de los motores correspondientes a los motores de combustión interna y de aspiración natural. Pero ya sabemos que a los motores también se los puede sobrealimentar, ¿no? De tal forma que el motor, durante la admisión, entre más aire o entre más mezcla aire-combustible, ¿no? Entonces, con eso nosotros logramos aumentar notablemente la presión media. En los motores reales, la presión media y la potencia del motor puede crecer hasta 35, 40%, utilizando la sobrealimentación. Casi con el mismo motor, ¿no? Es decir, el turbocompresor es un dispositivo relativamente pequeño, muy pequeño, si lo comparamos con un motor. Así, por ejemplo, para un motor de una Custer, todos conocemos una Custer, es decir, el turbocompresor no supera el tamaño de una pelota de básquet. Un motor que tienes 100 kilowatts de potencia, su turbocompresor no supera el tamaño de una pelota de básquet. Por eso que se puede asumir que el peso es el mismo que el del motor de aspiración natural. Pero el motor, gracias a ese turbocompresor, puede aumentar 30, 35, 40% más de potencia. Obviamente en el campo automotriz esto es de vital importancia, ¿no?
tener gran potencia con un motor liviano. A ver, no puedo, un ratito, no puedo entrar a esto. Bien. Ya. Bien. ¿Están viendo la diapositiva de la sobrealimentación de motores, por favor? Voy a verificar. Sí, Sí, ingeniero. sí la están viendo. Sí. Ya. Entonces, ¿para qué se utiliza la sobrealimentación? ¿En qué consiste la sobrealimentación de motores? Como acabo de mencionar, ya lo hemos mencionado también en clases pasadas, es hacer que ingrese más aire al motor, precomprimirlo. La idea es precomprimir al aire que ingresa al motor antes que ingrese al cilindro. Y para ello utilizamos un dispositivo llamado compresor, una máquina llamada compresor. Esa máquina puede ser un compresor accionado mecánicamente, como en la figura A, ¿no? La figura A, este es el compresor 1. Este compresor es accionado por el propio cigüeñal a través de este mecanismo de transmisión 2. Mediante un mecanismo de transmisión, puede ser engranajes, pueden ser cadenas, nosotros accionamos al compresor 1 para que el aire que esté ingresando del ambiente se precomprima hasta una presión de P0 a PK, P sub K. Y entonces el aire ingresa a mayor presión, a mayor temperatura, lamentablemente, pero a mayor densidad, Rho sub K. Los tres parámetros crecen. El que nos interesa más que crezca es Rho sub K. ¿Por qué? Porque el flujo másico de aire que ingrese, el flujo másico de aire, va a ser función de Rho sub K. Si la densidad del aire aumenta, el flujo másico también se incrementa. Ahora, la forma más difundida y más utilizada en el campo automotriz y también en motores estacionarios, es utilizar un turbocompresor. Un turbocompresor. Un turbocompresor es una máquina que está compuesta de una turbina y de un compresor, unidos mediante un solo eje. El rotor de la turbina y el rotor del compresor unidos por un mismo eje. En este caso, para accionar a la turbina, esta es la turbina 4, el rotor de la turbina es 4, se acciona cuando los gases de escape que salen del motor entran a la turbina y se expanden, esos gases de escape se expanden en los álabes de la turbina. En vez de eliminarlos inútilmente al medio ambiente, hacemos que los gases de escape previamente pasen por el rotor de la turbina. Y así aprovechamos la energía remanente, la energía térmica remanente de los gases de escape, en vez de desaprovecharlos. ¿Está claro? El rotor de la turbina comienza a moverse, el eje comienza a girar y por lo tanto el compresor va a comenzar también a moverse. El aire que está siendo succionado por el motor, el que succiona el aire no es el compresor, ¿eh? Muchos creen que el compresor es el que succiona. El que succiona es el movimiento del pistón.
¿Cuál es la función entonces del compresor? Lo que hace el compresor es comprimirlo a ese aire que está siendo succionado por el pistón del motor. Lo precomprime antes que ingrese al cilindro, aumentando por lo tanto el flujo másico. El flujo másico de aire crece porque aumenta la densidad, ¿no? Esto es porque aumenta la densidad del aire. Y entonces eso nos permite aumentar la potencia, la presión media, hasta un 35%, con un solo turbocompresor. En la actualidad hay la tendencia a ponerle en los autos de alta competencia, de alta gama, le ponen hasta 2 turbocompresores en serie. 2 turbocompresores en serie, ¿no? Pero ese es para vehículos de alta gama. Ahora, vean ustedes que yo también puedo utilizar 2 compresores en serie. Uno accionado mecánicamente y el otro un turbocompresor. 2 etapas de compresión. 1 y 2. Uno en el compresor mecánico y otro en el turbocompresor. El ejemplo típico de un compresor mecánico accionado por el propio motor es el caso del soplador Roots, que ya lo hemos comentado, ¿no? Este soplador Roots es común en los motores grandes de 2 tiempos, motores diésel grandes de 2 tiempos. Un soplador Roots, vean ustedes, es como el que se muestra aquí, ¿no? Le han sacado la tapa para poder observar los rotores. Estos 2 rotores están articulados mediante engranajes. Mecánicamente están sincronizados y accionados por engranajes. Entonces, el movimiento de estos rotores y la succión que provoca el descenso del pistón hace que el aire ingrese por esta zona, ¿no? La zona de impulsión. La parte izquierda le llaman zona de impulsión. O de aspiración, ¿no? Aspiración, perdón. Aspiración. El aire entra. Vean ustedes que en algún momento este aire va a quedar atrapado, por ejemplo, aquí, en la parte superior. Pero a medida que este lóbulo, este rotor, siga girando, ¿qué le va a pasar a este volumen? ¿Qué va a pasar cuando este rotor siga girando? ¿Qué le pasa al volumen que está atrapado ahí? Ese volumen va a disminuir. Y cuando disminuya, ¿qué le va a pasar a la presión? Va a aumentar. Va a aumentar. Va a aumentar. ¿Ya? Entonces, esta es la zona de impulsión. Este tipo de soplador Roots es una máquina hidráulica de desplazamiento positivo. Quiero que busquen ese término, máquina hidráulica de desplazamiento positivo. Es una máquina diferente a las turbomáquinas. El soplador Roots no es una turbomáquina. Las turbomáquinas es cuando tenemos nosotros un rotor con álabes. Un rotor con álabes. Acá no. Acá tenemos un dispositivo que juega con la variación de volumen. Cuando giran estos rotores, esos volúmenes disminuyen, lo que provoca el aumento de la presión. Desde la zona de aspiración hasta la zona de impulsión. Aquí vean ustedes en la zona de impulsión, acá, de la zona de impulsión también, el aire se distribuye por todo, dentro del monobloc, hay una cámara toroidal y tenemos unos agujeritos que son las lumbreras. Aquí vemos una, ¿no? Una serie de agujeritos que son las lumbreras. Por esas lumbreras entra el aire a presión cuando el pistón está en la parte de abajo, obviamente, ¿no? Cuando el pistón está en la parte de abajo, el aire entra por estos agujeros a la cámara de combustión. Llena toda la cámara, ¿no? Por cada uno de estos agujeritos entra el aire.
estando el pistón abajo, en el punto muerto inferior. A veces se utilizan compresores de tornillo, pero no son muy comunes en motores de combustión interna. Los más comunes son o turbocompresores o soplador Roots. Aquí tenemos una figura más realista, ¿no? Más real. Tenemos el turbo, vean ustedes, este es el turbocompresor. Voy a marcarlo. El compresor está a la izquierda, la turbina está a la derecha. La turbina se alimenta o se mueve gracias a los gases de escape que salen del motor, los gases remanentes que salen del motor. ¿Ya? Que en vez de expulsarlos directamente al ambiente, al medio ambiente, hacemos que previamente pasen por los álabes del rotor de la turbina, para que ésta se mueva. Ese movimiento de la turbina lo aprovechamos para mover al compresor. El compresor se encarga de comprimir el aire que está siendo admitido, succionado por el movimiento del pistón. Entonces, ese aire que está siendo succionado entra por aquí. Pero, ¿qué cosa le ocurre cuando pasa por el compresor? Aumenta su presión, aumenta su temperatura y aumenta su densidad. Pero nosotros queremos que aumente la presión y queremos que aumente la densidad. Pero, ¿acaso queremos que la temperatura aumente? ¿No es cierto que el incremento de la temperatura impide que la densidad crezca más? La densidad del aire podría crecer un poquito más si es que de alguna forma lo enfriamos previamente al aire. El aire que se ha calentado, cuando pasa por el compresor, se calienta un poco. Y la temperatura de la salida del compresor puede ser, por ejemplo, de unos 120 grados centígrados, tranquilamente. Solamente por efecto de la compresión al pasar por el compresor. ¿Qué les parece? ¿No creen ustedes que sería una buena idea bajar estos 120 grados centígrados a 60 o 70? ¿Qué cosa ganamos enfriando el aire? Vamos a disminuir el volumen, ingeniero. ¿Vamos a disminuir el volumen o vamos a aumentar la densidad? ¿No es cierto? Es lo mismo. Sí. Vamos a aumentar la densidad. Y si aumenta la densidad, ¿no es cierto que eso va a provocar el aumento del flujo másico? Eso es lo que queremos hacer. ¿Y qué hacemos para enfriarlo? Lo pasamos por un intercambiador de calor. Este es el intercambiador de calor. En el campo automotriz o en el campo de motores, a ese intercambiador se le llama intercooler. Es un intercambiador de calor, ¿no? El aire pasa por un serpentín y transversalmente hacemos que una corriente de aire frío atraviese externamente, ¿no? Por estas tuberías, por este serpentín. Y entonces el aire que pasa por el serpentín se va a enfriar. ¿Cuánto? Digamos unos 50, 60 grados centígrados, que es bastante. ¿Ya? Entonces, a la salida vamos a tener una presión ligeramente menor. Ligeramente, ¿ya? Vamos a llamarle pK'. La temperatura sí va a bajar. pK'. Y la densidad va a aumentar. La presión va a bajar ligeramente, ¿no? Ligeramente. ¿Por qué? Porque lo estamos obligando al aire a pasar por un serpentín. Eso provoca una ligera pérdida de presión. Pero hemos ganado en disminuir la temperatura. ¿Cuánto? De 60 a 70 grados. El cambio de temperaturas está en este rango, de 60 a 70. Esto va a provocar un aumento de la densidad del aire. Entonces el aire va a entrar más denso. Ese aire más denso va a permitir que podamos quemar más combustible.
Si el motor quema más combustible, va a desarrollar más potencia. ¿Cuánto más? Hemos dicho de 25 a 35% normalmente en motores automotrices. Si utilizáramos 2 turbocompresores en serie, el incremento de potencia podría ser hasta el 100%. Claro, el turbocompresor tampoco es gratis, ¿eh? Un motor con turbo cuesta más, por supuesto. Pero aún así, ese motor con turbo va a costar menos que si nosotros compráramos un motor grande de mayor potencia, ¿no? Entonces, en vez de tener un motor más grande, utilizamos un motor más pequeño con un turbo, que me va a producir la misma potencia, pero va a ser más liviano. Aquí es un ejemplo de los parámetros en los diferentes puntos del motor sobrealimentado con turbocompresor, ¿no? Temperatura de ingreso. Vean ustedes acá. Temperatura a la salida del compresor. Estos valores. Las temperaturas y presiones a la salida del intercambiador, del intercooler. Noten ustedes, la temperatura ha bajado de 120 a 70. La presión ha bajado de 2.2 a 2.15, ligeramente. En la zona de la turbina, cuando salen los gases calientes del motor, están en estos parámetros de presión y temperatura. Y cuando salen de la turbina, salen un poquito más fríos y a una presión menor, a la presión casi atmosférica. Un parámetro característico de los turbocompresores, típico de los turbocompresores, es el grado de elevación de presiones del turbo. Grado de elevaciones de presiones del turbo, compresor. Le vamos a llamar pi sub C. También en el HOVAC van a ver que le llaman pi sub K. Porque en ruso compresor se escribe con K. Pi sub C o pi sub K. Noten ustedes que la relación de presiones entre la presión a la salida del compresor con relación a la presión de ingreso. Presión a la salida del compresor con respecto a la presión de ingreso. Este turbo, con estos datos que tenemos en la figura, tendrían un grado de elevación de presiones de pi sub C igual a ¿cuánto? 2,2 entre 1. Es decir, 2,2. Un valor relativamente alto para hacer un turbo automotriz. Normalmente está en 1,8, 1,8, 2, 2,1. Aquí tenemos 2,2. Este es un dibujo artístico de un turbo, ¿no? Este de acá. Muy parecido a un turbo real, por supuesto. La parte del compresor y la parte de la turbina. ¿Qué elementos notamos así a simple vista? ¿Qué cosa notamos ahí externamente? Podemos notar parte del rotor del compresor. Este es el rotor del compresor. Acá también notamos parte del rotor del compresor. En el lado derecho vemos el rotor de la turbina, con sus álabes. Rotor de la turbina. Tenemos unos conductos externos en forma de espiral. A esto se le llama caracol. Otro le llaman voluta. O espiral.
Son unos tubos toroidales de sección variable. Tubos toroidales de sección variable. Vean ustedes, el diámetro de acá no es el mismo. Este diámetro no es el mismo que este. Lo mismo en el compresor. Este diámetro no es el mismo de este. Noten ustedes que el rotor de la turbina y el rotor del compresor están unidos por un solo eje. Un eje común. Aquí vemos en la parte derecha el mismo turbo, ¿no? Podemos decir complementariamente que la entrada del aire al compresor es axial. La entrada del aire al compresor es axial. Y su salida es radial. La salida del rotor es radial. Entra la espiral y los gases ya se van colectando acá y salen por acá hacia el motor, al motor. En cambio, en la turbina, la entrada es radial. Pasan por la turbina, por el caracol, se van distribuyendo, entran al rotor de la turbina y finalmente los gases salen axialmente. Los gases salen axialmente. Es lo contrario del compresor, ¿no? En el compresor el aire entra axial y sale radial del rotor del compresor. En la turbina, los gases entran radialmente al rotor de la turbina y finalmente salen a la atmósfera en forma axial. Voy a borrar esto. Ahí tenemos el rotor, los dos rotores, unidos por un mismo eje. El de la izquierda es el rotor del compresor. Y el de la derecha es el rotor de la turbina. Vean ustedes que los álabes tienen un doblez, ¿no? Un doblez, ¿no? Ya, no son aspas, sino son álabes, ¿no? Con cierto doblez. En el compresor exactamente, no son aspas, ¿no? Son álabes. Ahora, se puede notar también a simple vista la diferencia de colores entre el rotor del compresor y el rotor de la turbina. Se puede notar, por ejemplo, que el rotor del compresor tiene un color plateado, ¿no? Cromado. ¿Por qué motivo? Porque generalmente ese rotor está hecho de aleación de aluminio. Esto es aluminio. En cambio, esta es una aleación de cromo-níquel. ¿Ya? Con un peso específico parecido al del acero, ¿no? Entonces, el rotor de la turbina es mucho más pesado y robusto en peso que el rotor del compresor. ¿Se entiende por qué? Se entiende por la diferencia de temperaturas que hemos visto acá. Mientras que el rotor del compresor, la mayor temperatura a la que está sometido son 100, 120 grados centígrados. En cambio, el rotor de la turbina está a 650, 700 grados centígrados de forma permanente. No en forma fluctuante, sino permanentemente están a 700 grados centígrados. Por eso que el rotor de la turbina está hecho de una aleación especial de cromo-níquel que soporta altas temperaturas sin fundirse, ¿no? Hay que tomar en cuenta que mientras más pequeños son los turbos, más rápidos giran los rotores. Y en los motores para automóviles, esta velocidad puede ser tan alta como 120.000 revoluciones por minuto.
Esa es la velocidad con la que gira el rotor de una turbina pequeñita, ¿no? Para un automóvil. Ese rotor, el que se dibuja acá, cabe perfectamente en una mano, en la palma de una mano, si fuera para un automóvil, ¿no? Claro, si el motor es más grande, obviamente proporcionalmente el rotor va a ser más grande también. Pero para un automóvil pequeño, el rotor de un turbocompresor cabe en la palma de una mano. Vean ustedes que las carcasas, también le llaman carcasa, también le llaman esto, donde están los caracoles, son de diferentes materiales, ¿no? Esta es una aleación de aluminio. Y aquí tenemos fierro fundido. El caracol, ¿no? O carcasa. No estoy hablando del rotor, ¿no? El rotor tiene que ser de una aleación muy buena de cromo níquel, ¿no? Ahora, es decir, en este capítulo de la turbocompresión, de la sobrealimentación con turbocompresores, claro, voy a expandir un poco para dispositivos y turbocompresores reales. Ya no solamente son los ciclos teóricos, sino estoy describiendo tal como son estos dispositivos. Y entonces, en los turbocompresores reales hay un dispositivo muy sencillo, pero que se considera un dispositivo de seguridad, que se llama válvula Watts-Gate. Si nosotros traducimos al español Watts-Gate, esto es derivación o bypass. Bypass. ¿Para qué sirve? ¿Por qué lo consideramos un dispositivo de seguridad? Esa válvula Watts-Gate, que lo tienen casi todos los turbos, por más modernos que sean, tienen esta válvula que es un poco sencilla, ¿no? En su manufactura. No es electrónica, no. Es sencilla, mecánica. Y acá podemos ver para qué sirve. Podemos entender para qué sirve, por qué se lo considera un dispositivo de seguridad. Aquí tenemos en la parte derecha el compresor. Y en la parte izquierda la turbina. Aquí es el ingreso del aire, ¿no? P0 y T0. Y aquí tenemos la salida. P sub K y T sub K. Ahora, normalmente, que es lo que uno podría imaginarse, en el caso de la turbina, es que aquí tendríamos cerrado este conducto, ¿no? Cerrado. Y entonces los gases entran a la condición P sub T y T sub T. En su índice T viene la palabra turbina. P sub T y T sub T. Presión y temperatura de ingreso a la turbina. Y acá tenemos la salida. P2 y T2. P2 aproximadamente es la presión atmosférica, ¿no? La presión de salida al medio ambiente. Entonces, ¿qué cosa va a ocurrir? Si la turbina fuese una turbina común y corriente, sin válvula Watts-Gate, todos los gases de escape pasarían por el rotor de la turbina. ¿No es cierto? Mientras más calientes estén los gases, ¿cómo creen ustedes que se va a mover el rotor de la turbina? Mientras más calientes estén los gases, ¿cómo creen ustedes que se va a mover la turbina? ¿Más rápido o más despacio? Más rápido, ¿no es cierto? Ya, voy a suponer que ustedes todos se encuentran en sus casas escuchándome atentamente la explicación. Sí, ingeniero, más rápido. Más rápido, ¿no es cierto? Sí. Entonces, si los gases están más calientes, el rotor de la turbina se va a mover más rápido. ¿Y qué le va a pasar al compresor? Va a girar más rápido también. Va a girar más rápido también, efectivamente. ¿Y qué le va a pasar a P sub K? Va a aumentar. Va a aumentar.
Pero nosotros no queremos que la presión de alimentación crezca también desmesuradamente, porque todos los sellos, todas las empaquetaduras que utilicemos, todas las, ¿no? Porque muchas partes son de Hebe. En la parte de admisión, los conductos, algunas partes son de Hebe, ¿no? Que se unen mediante abrazaderas. No queremos que eso falle, por un lado. Tampoco queremos que los gases estén muy calientes, porque la turbina podría superar la velocidad límite que hemos puesto. Nosotros hemos dicho que en el caso normal, bueno, no normal, sino de motores pequeños, puede llegar hasta 120.000 revoluciones por minuto. Y nosotros sabemos que las fuerzas centrífugas que se generan en estos elementos rotativos depende del cuadrado de la velocidad. Entonces, si el rotor comienza a aumentar su velocidad descontroladamente, eso va a provocar que las fuerzas centrífugas crezcan también desmesuradamente, superando los esfuerzos de diseño de estos elementos. A esa velocidad, si se rompen los álabes de la turbina, pueden desprenderse por alguna imperfección o por efecto de la temperatura, eso va a provocar pues la destrucción inmediata de la turbina y el colapso del motor. Y a estos pedacitos, a esa velocidad que gira la turbina, salen como perdigones por todas las direcciones. Entonces, no queremos que la turbina se embale. ¿Qué hacemos entonces? Vean ustedes cómo funciona este mecanismo de seguridad. La válvula Wattgate es esta válvula. La válvula 4. ¿Cómo funciona? Funciona como una cápsula. Una cápsula. Esa cápsula está dividida en dos compartimentos por un diafragma. El diafragma 1 es un diafragma elástico, un Hebe, un diafragma elástico. Entonces vean ustedes, mediante una tubería rígida, yo conduzco el aire a presión que sale del compresor, lo conduzco acá y lo introduzco a la parte izquierda de esta cápsula. La presión del aire, ¿qué va a hacer sobre el diafragma? Lo va a empujar y el diafragma se va a deformar hacia adentro por la presión, ¿no? Este vástago y este resorte, ¿qué le va a pasar al resorte? El resorte va a ser vencido, se va a comprimir y el vástago se va a mover hacia la derecha. Pero aquí tenemos un balancín. Este elemento es un balancín. ¿Qué le pasa al balancín? El extremo inferior se va a mover hacia la derecha, pero el extremo superior, si el pivote es este, se va a mover hacia la izquierda. ¿No es cierto? Esto gira para acá y la parte superior hacia el lado contrario, porque es un balancín. Y entonces vean ustedes que este balancín está unido con una válvula, la válvula Wattgate, la válvula 4. La válvula se abre y permite que parte de los gases se bypasseen directamente al exterior, sin pasar por el rotor de la turbina. Solamente permitimos que una parte de los gases pasen por el rotor, pero la otra parte la bypasseamos directamente al medio ambiente. ¿Qué va a permitir eso? O mejor dicho, ¿qué impide eso? Al bypassear los gases calientes parcialmente a que salgan por la válvula Wattgate, lo que hacemos es disminuir la velocidad de rotación de la turbina. La turbina baja su velocidad y el compresor también va a bajar de velocidad. Al bajar la velocidad del compresor, P sub K también disminuye, impidiendo que este sistema colapse. Entonces, por eso lo consideramos un dispositivo de seguridad. Aquí tenemos la fotografía de un turbocompresor con una válvula Wattgate, ¿no? Acá tenemos la cápsula y la válvula Wattgate está acá en la parte de la turbina, ¿no? ¿Está bien? ¿Se ha entendido, por favor? Sí, ingeniero. Sí, Sí. sí, profesor. Ya.
Es un dispositivo, que decir, neumático, pero muy seguro. Hasta los modernos turbocompresores, por la seguridad, la confiabilidad que hay en estos elementos, hasta ahora tienen una válvula Wattgate tan elemental como la que he explicado en la diapositiva. A ver. Aquí tenemos el esquema de un compresor y de una turbina, ¿no? Que como sabemos son turbomáquinas, pero turbomáquinas térmicas, con variación de densidad, ¿no? No son turbomáquinas hidráulicas, por supuesto, térmicas. ¿Ya? En el caso del compresor, vemos el rotor del compresor, parte del rotor, acá. Este es el rotor del compresor. Aquí tenemos el difusor. El difusor es una corona de álabes fijos. El difusor es una corona, un anillo de álabes fijos. ¿Qué es fijos? Acá, por acá pasa el aire, ¿no? Por acá, por cada uno de estos conductos. Vean ustedes que a medida que nos alejamos del centro, la sección de paso va creciendo. La sección de paso va creciendo. Al ingreso es pequeña el área y después a la salida es grande. Y cuando sale el aire del difusor, entran al caracol, que es un tubo toroidal de sección variable. Al inicio la sección es pequeña, ¿no? Acá es pequeña. Pero a medida que nos acercamos al motor, va creciendo. La sección transversal va creciendo. ¿Por qué creen que sea así? Si la sección transversal crece, por la ecuación de continuidad, ¿qué le debe pasar a la velocidad? Disminuye. Ir disminuyendo. Y por la ecuación de Bernoulli, ¿qué le debe pasar a la presión? Aumenta. Aumenta. Y eso es lo que queremos en el compresor. Que a medida que el aire que sale del compresor se acerca al motor, su presión cada vez sea mayor. No queremos que el aire entre a velocidad al compresor, al motor. Lo que queremos es que entre a presión para que su densidad aumente. Ya sabemos que aumentando la densidad aumenta el flujo másico. Eso es lo que queremos. Y en el difusor también pasaba lo mismo, ¿no? A la salida del rotor del compresor la velocidad es alta. Pero nosotros no necesitamos velocidad. Nosotros necesitamos presión. Por eso que en el difusor la sección de paso de los álabes va aumentando a medida que nos alejamos del centro. La razón es la misma, ¿no? Aumentar la presión, bajando la velocidad. Por una cuestión práctica, solamente los turbocompresores grandes tienen difusores. En los turbocompresores pequeños es muy difícil ponerle difusores. ¿Ya? Desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista constructivo, es muy difícil ponerle difusores. Y el efecto que causa el difusor en un motor tan pequeñito no se nota. Entonces no vale la pena ponerle un difusor, gastar recursos, gastar dinero para que los resultados sean magros. No sirve. Y es muy difícil. Por el tamaño disponible, ¿no? En la turbina tenemos todo lo contrario. Cuando los gases de escape salen del motor, salen a alta velocidad, a alta presión, a alta temperatura. Aquí lo tenemos, ¿no? Alta presión, alta temperatura y alta velocidad. C es velocidad, velocidad absoluta. También tenemos, vean ustedes, acá tenemos el caracol de la turbina. En el caracol de la turbina, la sección de paso, a medida que nos alejamos del motor, la sección de paso cada vez es menor. Al final, el área es pequeñita. Ahí la razón es al revés. Queremos que a medida que nos acercamos al rotor de la turbina, la velocidad cada vez crezca más.
Y para que la velocidad crezca, disminuimos la sección de paso. Después el aire pasa por una corona de álabes fijos. ¿Estos álabes cómo se llaman? Se llaman toberas. Las toberas tienen dos funciones. Una, hacer que los gases se aceleren a medida que se acercan al rotor de la turbina. O sea, las toberas permiten que los gases se aceleren a medida que nos acercamos a la entrada del rotor de la turbina. Pero además tienen otra función: orientar los gases de tal forma que cuando estos gases ingresen al rotor de la turbina, a los álabes del rotor de la turbina, entren sin choques, que no formen turbulencias cuando entren al rotor, que no formen turbulencias, porque las turbulencias son sinónimo de irreversibilidades, pérdidas irreversibles de la energía. Para eso, nosotros necesitamos que los álabes de las toberas orienten adecuadamente el flujo para que ingresen sin choques. ¿Y este triángulo cómo se llama? Ese triángulo es una herramienta matemática que se utiliza en mecánica de fluidos, ¿no? Se llama triángulo de velocidades, que permiten analizar, es decir, el funcionamiento de las turbomáquinas. Entonces, ahí tenemos tres velocidades, tres vectores de velocidad, ¿no? El que es horizontal es la velocidad tangencial del álabe. La velocidad C1 es la velocidad absoluta del flujo al ingreso del álabe. C1 es la velocidad absoluta de ingreso al álabe. Y W1 es la velocidad relativa del flujo con respecto al álabe. Del flujo con respecto al álabe. Esta velocidad relativa, W1, es la que debe ser tangencial al eje central que pasa por dos álabes sucesivos. Esta curva roja punteada es el eje central que pasa entre dos álabes sucesivos. ¿Está bien? Entonces, para que no hayan pérdidas o las pérdidas sean pequeñas, es necesario que esta velocidad relativa entre en forma tangencial a los álabes. Pero el tiempo ya, hasta ahí nomás nos ha alcanzado. Ya, ahí lo vamos a dejar la clase. Ya, les pediría por favor que para la clase del día viernes vengan leyendo por favor este capítulo de sobrealimentación. No solamente con respecto a lo que está en los ciclos teóricos de Hobart, sino es un capítulo posterior que se llama sobrealimentación de motores. Ya. O si no, cualquier información que tengan ustedes de internet, pero vengan leyendo algo para que ustedes entiendan mejor y puedan preguntar. Ya cuando vienen ustedes con la mente en blanco, entonces no saben qué preguntar porque todo es nuevo. Entonces la clase es más provechosa cuando ustedes preguntan. ¿Ya, jóvenes? Entonces me despido hasta el próximo viernes, para este viernes. Ya. Hasta luego Listo, con profesor. todos. Muchas gracias. De nada. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego.